Muy buenos días a todos mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Recordemos que este programa, o les recuerdo que este programa tiene como objetivo principal presentar las verdades y las riquezas de Cristo como están escritas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra base para poder bendecir, para poder edificar. Y en esta mañana estamos listos para impartir el pan de vida. Bienvenidos todos mis amados hermanos. Gracias a Dios, hoy es día miércoles. Aleluya. Y Dios nos ha ayudado para que poco a poco nosotros vayamos entendiendo Romanos. Romanos es una epístola profunda, profunda, pero nos está ayudando para que nosotros entendamos nuestra salvación completa. Hoy recibí algunos comentarios lindos. Dios bendiga a mi hermana Karina Soto. Ella en esta mañana me escribió y dice: hermano Carrillo, gracias a Dios porque estamos estudiando Romanos, aunque ya habíamos estudiado lo que es la salvación tan grande y estudiamos las 26 lecciones, dice. Ahora que estamos estudiando Romanos, podemos ir entendiendo mucho mejor cómo funciona nuestra salvación. Saludos, hermano Lalo Reyes. Bendiciones para ti también. Dios los bendiga a todos ustedes. Me quiero introducir hoy eh, hablando un poquito de los hermanos, porque Dios nos ha bendecido con hermanos preciosos. Y yo he mencionado algunas frases, como por ejemplo yo he dicho que el apóstol San Pablo tiene en sus enseñanzas una lógica profunda, una lógica profunda. Y quiero darle gracias a Dios también por mi hermana Alejandra Rivera, porque Dios ha bendecido a nuestra hermana Alejandra para que ella pueda usar bien la palabra del Señor. Algo bonito de mi hermana es que ella edifica porque ella no tiene una mente preocupada, sino ella siempre edifica. ¿Por qué digo esto? Porque ella acomoda siempre los términos. Y cuando mi hermana está acomodando los términos que usa el apóstol San Pablo, yo le doy gracias a Dios porque ella está eh, usando esta palabra. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que nosotros sí tenemos que procurar con diligencia presentarnos un día aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Y nuestra hermana tiene esa bendición de Dios, que ella no se complica la vida, ella siempre solo escucha los términos y ella dice, por ejemplo, en el comentario de hoy, dice: hay muchas bases para nuestra salvación. Y eso es cierto, porque la base general, vamos a decir así, para que nos vayamos siempre acomodando y usemos bien los términos, porque Dios quiere que aprendamos a usar bien todas las expresiones que usó el apóstol Pablo, y si aprendemos a usarlas bien, nosotros mismos, sin necesidad que nadie nos ayude, más que la unción que está en nosotros, nos ayuda a acomodar los términos en una forma correcta. Y entonces nuestra disertación va a ser una disertación certera. Vamos a acertar lo que Dios quiere que la gente conozca de su salvación. La base general de la salvación es la justicia de Dios. Por eso es que hemos hecho énfasis y siempre decimos
que la salvación completa que Dios efectúa se basa en su justicia y se produce por nuestra fe, por dos traslados divinos, de Adán a Cristo y de la carne al espíritu, por medio de la unión espiritual del Espíritu de Dios con nuestro espíritu, para que reinemos en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muy bien. Entonces les decía que nosotros tenemos que aprender a usar la palabra, y por eso estoy dando gracias a Dios por todos los hermanos que son dones entre nosotros, todos los que Dios usa para que enseñemos la palabra. El hermano Cayetano es otro siervo de Dios que también Dios le ha dado la habilidad de no tener preocupaciones ni complicaciones. Sencillamente oímos un mensaje de un hermano dotado y luego nosotros ejercitamos nuestro espíritu poniendo toda la palabra como debe de ir. Y por eso estoy dándole gracias a Dios en esta mañana por todos mis compañeros, por Lalo, que Lalo también es un siervo que no tiene preocupación, ni tiene cosas preconcebidas, ni complicaciones. Sencillamente usamos bien la palabra. Y esos términos solamente aprendamos. La base general de nuestra salvación es la justicia de Dios, pero luego, como nuestra salvación tiene bastantes elementos, bastantes componentes, como por ejemplo ahora hemos estado hablando, ayer hablamos de la elección, y la elección tiene base, la elección tiene una base. La base de la elección es la misericordia de Dios. Y es por la misericordia de Dios que Dios nos muestra su gracia. Amén. Así que nosotros podemos hablar de muchos elementos, de muchas bases, pero la base general es el trono de Dios, su justicia. Entonces, gracias a Dios, hermano, que puedo introducirme dando honor a los que honor merecen. A todos aquellos mis amados colaboradores que están preocupados de usar bien la palabra de verdad. Y la realidad es esa, que Dios nos enseña a usar la palabra de verdad. O sea que hay una manera correcta de usarla. Y yo siempre oro para que Dios a todos nosotros, los del Ministerio Pan de Vida, nos ayude, porque en Romanos, y quiero tocar también ese asunto, en Romanos capítulo 12, allí dice que los dones que son dones naturales y que son hombres, por eso dice en Efesios 4 que Dios dio dones a los hombres. O sea que los hombres dones son los hombres que Dios usa para explicar la palabra de Dios, pero en una forma correcta, usando la verdad, ejercitándose en la verdad, es decir, usando bien la palabra. Porque hay muchos predicadores, pero no saben usar la palabra de Dios. La usan a su antojo o la usan fuera de contexto. Pero Dios a nosotros nos quiere usar bajo el contexto de su palabra. Y fíjate que me estaba recordando del hermano Javier, ¿sí? El hermano Javier de Colton, Javier Durán. Me estaba recordando de él porque en cierta oportunidad se introdujo una persona a nuestro estudio de ese día y empezó a criticarnos y a decirnos que no sabemos predicar y a decirnos, y por un momento yo me puse como a la par de él, como para tratar de contradecirle, pero inmediatamente el hermano Javier Durán me mandó un texto y me puso así: hermano Carrillo, recuérdese que el que enseña en la enseñanza, porque en una oportunidad, y él usó las palabras que yo usé para enseñarles a ellos, porque en una oportunidad les dije que la palabra de Dios no es para discutirla ni para debatirla, sino que la palabra de Dios es para enseñarla. Y si somos humildes, nosotros vamos a enseñar, aunque el mundo se derrumbe y aunque nos digan que no es así y aunque nos digan que no es asá, nosotros vamos a estar tranquilos. Y esa vez el hermano Javier Durán me bendijo mucho porque me puso en mi lugar y me dijo: hermano Carrillo, el que enseña en la enseñanza, porque yo les dije que
Los hombres dones que Dios levanta, nos ha levantado para enseñar, no para discutir, ni para contradecir, ni para debatir, sino que nosotros sencillamente enseñemos la palabra, enseñémosla. Y por eso les dije que en Romanos 12 y versículo número 7 dice, o el que enseña en la enseñanza. Si nosotros, que Dios nos ha puesto a enseñar la palabra, nos preocupamos por la crítica que nos hacen y nos sacan de nuestras casillas, entonces vamos a perder la cordura. Entonces ya no vamos a estar en un espíritu de humildad y por eso solo tenemos que dedicarnos a la enseñanza. Cuando tú estés enseñando, solo concéntrate, ejercita tu espíritu para que acomodes bien la palabra de Dios y vas a ver que Dios te va a bendecir mucho. Y no te preocupes por lo que dicen, por lo que critican o por lo que condenan. Una vez nosotros estamos conscientes de que un día Dios nos va a juzgar por lo que enseñamos, entonces nos vamos a preocupar de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que usan bien. Recuérdate que la palabra la tiene que aprender como obrero uno a usar bien, porque se puede usar mal. O sea que hay riesgo. Cuando uno predica la palabra hay riesgo de usarla mal. Entonces no nos expongamos, sino que oremos y digámosle al Señor que Él nos ayude para enseñarla correctamente. Entonces nos vamos a dedicar a la enseñanza, no importando lo que digan, no importando lo que nos critiquen, nosotros sabemos que Dios nos ha llamado y sabemos que Dios nos ha puesto para enseñar su palabra. Entonces, por eso hoy lo vamos a hacer con confianza una vez más. Hasta en este momento vamos a entrar entonces a nuestra lección, a nuestro mensaje número 76, número 76 de Romanos. Recuérdense que hoy vamos a hablar de la manera práctica de vivir en la iglesia. Escúchame bien, mi amado hermano. Hoy vamos a hablar de la manera práctica de vivir en la iglesia. En Romanos 12:11 dice algo y lo vamos a leer. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo quiero que tú te des cuenta, porque Romanos lo hemos estudiado del capítulo 1 al 16, luego hemos regresado al capítulo 1, hemos estado en el capítulo 3, luego vamos al 4, regresamos al 1, nos vamos al capítulo 8, luego subimos 9, 10 y 11. Así que lo último que estudiamos fue la elección. Ayer el mensaje se trató de la elección de gracia. Nosotros somos elegidos en gracia. Amén. Elegir es seleccionar. Elegir es escoger. Y ya entendimos que ese escoger es por la misericordia de Dios. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Inclusive a veces hay personas que no entienden lo que nosotros hablamos. Fíjate que hice un comentario ahí pequeñito y puse que por la misericordia de Dios yo no soy gay. Pero fíjate que el que no entiende lo que uno está hablando necesita uno intérprete. ¿Cómo es posible que decimos cosas que se necesita intérprete para que otros las entiendan porque no saben el lenguaje, no conocen lo que estamos diciendo? Solo mira lo que yo dije. Yo dije, por la misericordia de Dios, yo no soy gay. Señor, alcanza a todos los gays en tu misericordia. Yo estoy intercediendo por ellos. Pero alguien no me entendió y me pone ahí, oh, dice, ten cuidado porque ustedes los pastores también tienen cosas escondidas. Así me puso.
Y otra señora me puso, ah, dice, entonces estás en el closet. Solo fíjense cómo alguien puede torcer lo que uno dice. Yo estoy diciendo que yo podría ser un gay y que yo podría ser pues una persona que Dios no tiene misericordia, pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí porque yo sé lo que es ser gay en el aspecto, yo conozco lo que es ser gay en el aspecto como conoce un doctor un cáncer. Nosotros no necesariamente somos gays para entender a los gays. Nosotros podemos ser como los doctores que entienden el cáncer porque han estudiado todos sus problemas y todo lo que sucede con una persona. Pero yo quiero decirte que hoy día uno tiene que tener mucho cuidado cuando da una opinión o cuando da un comentario, porque rápido todo el mundo le cae encima y todo el mundo cree que uno está contra ellos, especialmente los gays y las lesbianas, ellos creen que uno está contra ellos. Nosotros no estamos contra ninguno de ellos. Nosotros les apreciamos y les amamos como personas. Pero nosotros sabemos lo que es ser gay por la Biblia. Por la Biblia nosotros sabemos que es el resultado de haber quitado a Dios de su noticia. O sea que para nosotros los cristianos genuinos eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque es el resultado de una perversidad. O sea, no se puede ni siquiera clasificar como pecado, sino que como algo que va en contra de naturaleza. Perdóname que estoy hablando de esto, pero es que el asunto es que hoy en día no puedes ni siquiera dar opiniones porque no te van a entender. Entonces a veces es mejor ahorrarse las opiniones de nosotros como cristianos para no estar en ridículo con las personas que no nos entienden. Estoy haciendo esta aclaración porque muchos leen lo que yo pongo, pues a todos mis amigos les reportan lo que yo pongo. Y yo sé que algunos de ustedes ya se dieron cuenta de esos comentarios diciendo que los pastores podemos tener haces escondidos debajo de la manga, dice, y que parecemos ser Pilatos los que se lavan las manos, o que somos como los que querían tirarle piedras a la mujer adúltera. Bueno, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mucho cuidado con tus comentarios para no meternos a problemas con personas que no nos entienden. Volvamos a nuestra lección porque eso era un comercial nada más, la manera práctica de vivir en la iglesia. Leímos un versículo en Romanos 12, versículo 11, dice que en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos, que no seamos las personas que son pasivas. Ayer hablamos de eso, que el hecho que nosotros hayamos sido elegidos por Dios, por la gracia y por la misericordia de Él, y que todo lo tiene Él programado, eso no significa que nosotros no vamos a ser activos y que tampoco vamos a ser las personas que dicen amén, vamos a ser los que dicen amén. Notemos pues que para vivir la vida práctica de la iglesia, porque ese es mi punto hoy, vivir la vida práctica de la iglesia. Yo quiero que ustedes vean cómo están escondidos los conceptos, porque si no ponemos atención a la palabra, no nos damos cuenta cómo están escondidos los conceptos. Primero dice en el capítulo 12 y versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Veamos pues cómo es la manera práctica de vivir en la iglesia. Se necesita presentar nuestros cuerpos. Veamos cómo el apóstol esconde tantas cosas preciosas, pero que las tenemos que encontrar nosotros para poderlas apreciar y poder ejercitarlas. Aquí primero nos habla de nuestro cuerpo. En la vida de la iglesia nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo debemos de presentar? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto razonable. Nosotros tenemos que entender que la vida de la iglesia es una vida de presencia, es una vida presencial, no es una vida de Zoom, ni es una vida de Facebook, como algunos tienen por costumbre o tienen por concepto como bueno, de que la reunión de nosotros no tiene que ser en un templo.
o que solo tiene que ser en las casas. De acuerdo a la pureza de la palabra, desde el principio en el libro de los Hechos dice que los primeros cristianos se reunían en el templo y en las casas. Así que, por favor, aquel que cree que solo en casas hay que reunirse, no está balanceado su mensaje, y aquel que cree que solo en el templo tiene que reunirse, no está balanceado su mensaje. El mensaje correcto es que nosotros podemos tener células, podemos tener grupos de hogares y entender la palabra y crecer en ella, y tenemos que tener reuniones generales donde hombres dotados nos llenen de la palabra de Dios. En los hogares, a veces tenemos la bendición de tener hombres dotados, pero muchas veces no tenemos hombres dotados en los hogares, sino que son hombres en desarrollo. Muchos hermanos están enseñando en los hogares y son hermanos en desarrollo, a los cuales todavía no se les ve si tienen un llamado. Pero con el tiempo nosotros sabemos si ellos tienen algún llamado. Ok, vamos a seguir adelante pues, porque la vida práctica de la iglesia es importante entenderla. Es una vida presencial. Por eso el apóstol pone que presentemos nuestros cuerpos. Si tú no has aprendido a presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, es decir, siempre te quejas que estás cansado, que trabajaste demasiado, que no tienes tiempo para ir a la reunión, o no respetas la reunión porque tomas demasiadas vacaciones durante el año y te importa un comino las reuniones de la iglesia, tú estás en una manera inadecuada, incorrecta. Tienes que entender la palabra de Dios. Lo primero que Dios nos pide en la vida de la iglesia es que estemos presentes en cuerpo, no como aquellos hermanos que le dicen al pastor, pastor, cuente conmigo, ahí estoy en el espíritu, ahí le envío mis diezmos. Hermano, por favor, mira lo que dice pues, que tienes que presentar tu cuerpo. Segunda cosa que tiene que ser participante en la vida práctica de la iglesia es tu alma. Mira el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú sabes que esto está hablando de la mente. Y la mente es el líder del alma. Ya todo eso lo hemos aprendido. Esos conceptos ya los podemos ubicar, ya están en su lugar, podemos predicarlos con autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiero que veas que la manera práctica de vivir en la iglesia, porque yo no te estoy hablando de teorías, si yo te dijera la manera teórica de vivir en la iglesia, entonces es una doctrina, pero esto no es doctrina, esto es experiencia. El libro de Romanos quiere llevarnos a la experiencia de la adopción, porque la adopción es madurez. La meta de Dios en el libro de Romanos, la meta de Dios en el libro de Romanos es adoptarnos, es que un día seamos designados, declarados como hijos de Dios en resurrección. Aleluya. Entonces, no menosprecies estos asuntos. No podemos menospreciar la manera práctica de vivir en la iglesia. No te acostumbres a que la iglesia es un club o que es una reunión cualquiera. No, mis amados hermanos. La iglesia es donde nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos. O sea que son reuniones presenciales, de presencia. Hoy con la pandemia se hizo famosa esa palabra, presencial. Dice, hay clases presenciales, hay reuniones presenciales. ¿Por qué? Porque ya nos estábamos acostumbrando al Zoom. De hecho, mire cuánto tiempo tenemos de pandemia, 2 años casi ya, y hay muchos hermanos que ya no regresaron a las reuniones porque creen que están bien. Mira, no están bien. Las reuniones son parte de nuestra vida práctica, presentar nuestro cuerpo. Parte de nuestra vida práctica es que nos presentemos con un alma dispuesta, transformada. No podemos venir a la iglesia a criticar. No podemos venir a la reunión a llenar nuestra vista. No podemos venir a la reunión a satisfacer
nuestros puntos de vista, nuestra manera de ver las cosas. No, mi hermano, tenemos que acercarnos con una mente renovada, porque la renovación de nuestra mente tiene que ver con la transformación. No os conforméis a este siglo. O sea que, hermano, por favor, la vida práctica de la iglesia radica en que nosotros nos acercamos a la reunión con una mente renovada, con una mente cambiada. No, hermano, para que allí en la reunión ejecutes tus quejas o para que allí tú digas cosas soeces o cosas fuera de orden. No, hermano, la vida práctica de la iglesia es nuestra transformación, un entendimiento renovado, porque de otra manera no vas a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Quiero agregar aquí en este punto. Tú que te reúnes sin entender la practicalidad de la vida de la iglesia, si te acercas a la reunión sin tu mente renovada, nunca vas a conocer lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabías tú por qué muchos hermanos no tienen revelación? ¿Por qué muchos hermanos no se conducen en una forma disfrutable en la vida de la iglesia? En su vida práctica ellos están muy faltos porque no se reúnen con una mente renovada. La mente renovada es aquella que no se ocupa en los asuntos de este siglo. El Señor Jesús condena rotundamente nuestra vida ocupada en las cosas terrenales. A Pedro lo reprendió fuertemente y le dijo que se ocupara en las cosas celestiales. Y Pablo nos dice también que pongamos la mira en las cosas celestiales. Hermano, cuando tú te acercas a la reunión presencial, tienes que ejercitar tu pensamiento. Y gracias a Dios porque el pensamiento que es transformado y renovado es el que se sujeta al Espíritu. Pero nota pues, porque mi carga en esta mañana es sencilla. Mi carga es que tú entiendas la manera práctica de vivir en la iglesia. Número 1, presentar tu cuerpo. Número 2, que no te conformes a las cosas terrenales, sino que te dejes transformar de Dios, renovando tu manera de pensar, porque eso te va a ayudar a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y luego mira lo que dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia. Aquí ya es algo superior, aquí ya es algo mayor. Aquí ya es algo más profundo cuando te reúnes, porque tienes que aprender a presentar tu cuerpo y tu alma por el Espíritu. Por el Espíritu. Mira, lo más elevado es por el Espíritu. Ahora, dime tú, dime si no el apóstol Pablo tenía una lógica profunda. Dime si estoy mintiendo, si él te muestra aquí detalles que no cualquier cristiano alcanza a verlos. Alguien puede leer aquí y leer y leer y leer y no sabe ni siquiera lo que Dios le está pidiendo. Pero lo que Dios le está pidiendo es que como ser tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu, tiene que saber cómo conducirse de esas tres partes en una manera práctica en la vida de la iglesia. Dice que nosotros tenemos que ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, vuelvo a hacer énfasis. Y el mensaje de hoy, tenemos que hacer énfasis de que Dios está pidiéndole al hombre tripartito una manera práctica de vivir en la iglesia. No hay excusa, no hay otra manera, hermano. Cualquier manera que sea diferente a esta, tú no sabes lo que es reunirse. Tú no sabes lo que es vivir en armonía con los hermanos. Pero si tú
aprendes a aplicar estos principios fundamentales, estos elementos primordiales, estos elementos específicos. Mira, no encuentro ni las palabras, pero tengo que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y tengo que entender que esto tiene que ver con la enseñanza. El que enseña en la enseñanza, y no nos debe de importar si alguien no lo entiende. Lo importante es que nosotros lo entendamos. Lo importante es que tú entiendas la manera correcta de conducirte en la vida de la iglesia. Esto no es juguete. Esto no es broma. Esto es serio, porque Dios nos va a pedir cuentas. Dios va a traernos a todos a su tribunal para que se pueda delirar, para que se pueda decir qué fue lo que nos condujo mientras estuvimos en el cuerpo. Primero, vuelvo a repetirte, presentar nuestros cuerpos. Segundo, presentar nuestras almas dispuestas a ser transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y luego, nuestro servicio. Dice aquí nuestro servicio, mira, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Por eso fue que Pablo se atrevió a escribir Romanos 1:9. Si tú lees Romanos 1:9, desde el principio de la epístola, él dice, porque testigo me es Dios. Hermano, esas palabras de Pablo son certeras, hermano. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Fíjate, Pablo no estaba jugando en las reuniones. Pablo, cuando iba a las reuniones del Señor, él sabía que tenía que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Luego él sabía que tenía que acercarse a los hermanos con una mente renovada, pero luego él dice que servía en su espíritu en el evangelio de su Hijo. Ahí tú puedes darte cuenta que al unir los versículos es indispensable, es crucial que al unir los versículos tú sepas lo que Dios te está pidiendo, ¿sí? Tú sepas lo que Dios te está pidiendo. Dice Byron que la transmisión se detuvo en el minuto 29, pero a lo mejor es solo para él, porque yo miro que los hermanos continúan poniendo textos. Si en caso tú, si se detuvo, por favor comuníquenme unos 3 que sí se detuvo y entonces volvemos a retransmitir. Pero si solo a Byron se le detuvo, le vamos a decir, hermano, pues sentimos mucho, pero solo a ti se te detuvo. No sé si a todos se les detuvo. ¿Me pueden reportar unos 2 o 3? Dice Irma Barrera que no. Ella dice que todo está bien. Dice Irma Rojo que todo está bien. En Jalisco todo está bien. En Estados Unidos todo está bien. En Victorville todo está bien. Hermano Byron, creo que va a ser tu internet. Ya te puso Lalo que es tu internet la que está fallando. Así que todo me están reportando que todo está bien. Ya después, cuando ya quede grabado, lo puedes escuchar. Dice, hasta en Campeche, que está allá cerca de la playa y escondido en las montañas, dice mi hermanita sí, de Campeche, Agustín, dice que todo está bien. Y también Margaret dice que todo está bien. Así que vamos a seguir adelante, Byron. Estás un poquito deficiente en tu recepción. Pero estamos en el punto de que el apóstol San Pablo insistió en que nosotros sirvamos en nuestro espíritu. O sea que volvemos al mensaje original, de que todo lo que nosotros hemos sido puestos a hacer por Dios es desde nuestro espíritu. La parte más importante de nosotros es nuestro espíritu. Y es desde nuestro espíritu que nosotros tenemos que tener el deseo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es desde nuestro espíritu
Es desde nuestro espíritu, hermano, que nosotros tenemos que servir a Dios. Esto se llama servicio. Servicio. Sí. O sea que el servicio que nosotros hacemos de reunirnos con cuerpos presentes, con almas renovadas y con espíritus fervientes, ese es el servicio que le agrada a Dios. Ese es el culto. Eso es lo que le llaman el culto, eso es lo que le llaman el servicio, eso es lo que le llaman la reunión. En sí es la vida del cuerpo. Mira, hermano, mira, es la vida del cuerpo. La vida del cuerpo. Ahora, me gusta ver hermanos que están comprometidos, porque los hermanos que están comprometidos con Dios son aquellos hermanos que ponen atención a todos estos detalles. Porque estos detalles no los predican mira, es raro el pastor que sabe predicar, es raro el pastor que te ubica, es raro el pastor que te dice, mira, estamos bajo el contexto de este capítulo para entender cómo es que debemos conducirnos en las reuniones. Fíjate qué precioso es entender que el hombre tripartito, y eso te ayuda a entender 1 Tesalonicenses 5:23, donde Pablo dijo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, abraza en esta mañana este concepto de una vida práctica en la vida de la iglesia. ¿Sí? Hermano, nuestros estudios son para recibir más y más revelación de las Escrituras. Todo lo que predicamos es porque queremos conocer a Dios para experimentar la vida de Dios por su Espíritu. Todo esto es para experimentarlo por su Espíritu. Ya hemos regresado a los últimos 5 capítulos. Estamos en los últimos 5 capítulos de Romanos, donde hemos visto la vida práctica del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y el capítulo 12 nos introduce. Pero luego del 13 al 16 encontramos un hombre tripartito dedicado al propósito de Dios. Aleluya. Te lo voy a repetir porque esto es importante que tú lo entiendas. Mira, estamos en los últimos capítulos de Romanos, del 13 al 16. Allí en esos 5 capítulos encontramos un hombre tripartito dedicado al propósito de Dios. Esto lo puedes unir con toda autoridad con 1 Tesalonicenses 5:23 para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. ¿Tú quieres tener irreprensibilidad en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu? El apóstol Pablo te da la fórmula. Eso se logra en la vida práctica de la iglesia. Cuando tú estás consciente que no tienes que dejarte de reunir como algunos tienen por costumbre. Cuando tú entiendes que en la reunión tenemos que venir con una mente renovada, con una mente apartada, con una mente que no está puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Por eso te digo que cuando nosotros entendamos la palabra en su pureza, nuestras reuniones se van a volver reuniones llenas de la presencia de Dios, porque puedes imaginarte qué sucede cuando un hombre, una mujer de Dios llegan a la reunión en el Espíritu. Entonces presentan un cuerpo en sacrificio vivo y presentan una mente renovada y no se están fijando en tonteras, no se están fijando en cómo vino vestido el hermano, no se van a estar fijando en que cómo el hermano se peló, como si se pintó el cabello, no se pintó porque regularmente nosotros lo que llegamos a hacer a la reunión es a juzgarnos. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se reúnen solo para juzgarse? Otros llegan para criticar al pastor que no les gustó la predicación, o para criticar a los de la alabanza que no les gustó, o a criticar a los diáconos. A mí no me gustó que el diácono me dijera que me siente aquí. Hermano amado, tenemos que dejar ya las caricaturas. Tenemos que dejar esa vida de crítica y de
hermano, de pereza espiritual, tenemos que acercarnos a las reuniones fervientes y ardientes en nuestro espíritu para que se vuelvan reuniones gloriosas, hermano. Para que se vuelvan reuniones de la presencia de Dios, hermano. Nosotros somos los culpables de que nuestras reuniones estén llenas de carne. Nosotros somos los culpables porque nosotros no tomamos nuestra responsabilidad en serio. Hermano, esta es una responsabilidad que hay que tomarla en serio y perdóname que insista tanto. Pero nuestra reunión, nuestra vida práctica como iglesia, hermano, tiene una esencia. Tiene una esencia. Y quiero decirte que este cuadro de estos 5 capítulos finales, este cuadro de los últimos 5 capítulos finales de Romanos, nos presenta la expresión práctica de la iglesia. Tal como era en el tiempo de los apóstoles, ¿es aplicable a nosotros esto hoy en día? Absolutamente sí. La única manera de practicar y vivir la vida de la iglesia es volvernos al principio. Nosotros debemos ver cómo ellos se conducían. Si Dios nos da vida mañana, vamos a continuar este mensaje, porque es muy importante entender la manera en que los primeros cristianos se conducían. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros no nos estamos conduciendo como se conducían los primeros cristianos. Ellos tenían sencillez de corazón. Lee el libro de los Hechos. Lee el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos dice que ellos se conducían con sencillez de corazón, tenían todas las cosas en común. Ellos no andaban como muchos de nosotros hoy día, hermano. Hoy día nosotros, hermanos, nos acercamos solo para criticar. Hoy día muchos de nosotros poniendo la mirada en los hermanos, poniendo la mirada en los diáconos, poniendo la mirada en los ancianos, poniendo la mirada en cosas que no nos edifican, hermano, eso no es correcto. Es tiempo ya, hermano. Y por eso es que Pedro dice que el juicio comienza por casa. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos personas que nos acercamos a las reuniones con toda nuestra carnalidad. Eso es lo que hacemos. Acercarnos con todas nuestras carnalidades, y por eso salimos decepcionados de la reunión. Una persona que viene en el espíritu, hermano, jamás saldrá decepcionada de la reunión. Una persona que viene en el espíritu, él viene ferviente, él viene a llenar su cántaro, él viene a llenar su vaso. Sí, hermano, a llenar su vaso. A eso venimos. Entonces vamos a dejar por ahí hoy, porque si no los voy a seguir regañando. Y mañana vamos a tratar de estar más calmados, porque tenemos que ver que nuestra lección tiene 2 cosas bien importantes. Es bien importante que alcancemos a ver, porque mañana vamos a extender esta lección, la manera práctica de vivir en la iglesia. Y es que primero los hermanos recibían a todos los creyentes conforme al Espíritu. Así que mañana nos vamos a enfocar en eso, que primero debemos de aprender a recibir a todos los creyentes en el Espíritu y no de acuerdo a nuestras doctrinas y prácticas. Porque ese es el problema y el error que tienen muchas iglesias, que quieren recibir a las personas que vienen a visitarlos de acuerdo a sus doctrinas y prácticas, lo cual no es correcto. Nosotros tenemos que recibir a la gente en el Espíritu. Segundo, que ellos eran uno en la unidad del cuerpo. Ellos eran uno en la ciudad. Mañana vamos a ver esos 2 aspectos porque están aquí. Están en el capítulo 13, 14, 15 y 16. 2 aspectos importantes de la practicalidad de la vida de la iglesia. Recibir a los hermanos en el Espíritu y ser uno en la ciudad donde vivimos con todos los cristianos. Gracias, hermana Gloria, por recordarme. Mañana no predico y como dije que mañana seguimos. En realidad seguimos el día viernes, 7:30 de la noche. Aleluya, 7:30 de la noche. Dios te bendiga. ¿Quieres ser irreprensible? ¿Quieres ser irreprensible? Aquí está la fórmula. Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso te lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, donde habla de la venida de Cristo, pero luego te manda a cómo. Allá te dice que hay que ser irreprensible. Aquí te dice cómo. Aquí te dice cómo, hermano.
porque aquí está el cuerpo, el alma y el espíritu en una forma que busca la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad, solo imagínate lo que uno encuentra cuando vive la vida normal de iglesia. Cuando uno vive una vida práctica correcta de iglesia, uno empieza a entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios te bendiga. Te dejo por aquí el día de hoy. Despídete.